esta crisis ha sido... La vida política de Evo Morales es un tema que ocupa a los Estados Unidos y del que we are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. Senador, ¿cómo está? Qué gusto encontrarlo. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por esta invitación. No, imagínese. Muy honrado. Bienvenido a Desde Adentro de NTN 24 con un personaje de América Latina. ¿Cómo no tenerlo usted? Senador, colombiano, político. Quizás de los políticos que más duro le habla al presidente Gustavo Petro de oposición. ¿Qué es lo que más le preocupa? Primero, al presidente hay que hablarle con respeto, sin gritos, pero con firmeza diciéndole la verdad. El presidente Petro se quedó en el discurso, se quedó lamentablemente en la carreta. No le resuelve los problemas a los colombianos, no ejecuta el presupuesto, no resuelve los problemas de orden público, las tarifas de energía están por las nubes, el alimento es lo propio. Entonces los ciudadanos están sufriendo y hay que decirle que le quedan 2 años de gobierno, que por favor actúe. ¿Crítico en todo, senador? ¿O hay algo que usted diga, bueno, esto sí va por buen camino? No, crítico en todo no, porque al disenso se puede construir consensos. A mí me parece que Petro ha llamado a acuerdo nacional en repetidas ocasiones, lastimosamente no lo ha sabido materializar. Y yo sí creo que es importante que se siente con quienes piensen distinto, que respete la prensa, que entienda la necesidad de construir sobre lo construido. Creo que ha acertado, por ejemplo, en llevar el gobierno a las regiones. Hay que desbogotanizar Colombia, pero con hechos, no con discursos. Ahí es donde yo soy crítico. Ahora, la constituyente, lo llevo inmediatamente allá porque es como de los temas que más retumban, y no solo en Colombia, sino en América Latina. Uno sabe cómo empiezan las constituyentes, no sabe cómo terminan. ¿Qué le preocupa de eso? Primero, constituyente, sé que usted ha dicho no. ¿El país necesita una constituyente? ¿Colombia necesita una constituyente? No, no lo necesita porque tenemos una constitución joven, una constitución viva, una constitución de la cual el partido al que perteneció Petro durante tantos años es coautor. O sea que ahí hay una clara contradicción. Petro busca la constituyente porque se quiere reelegir. Y los colombianos y en Latinoamérica tienen que entender que a eso no le podemos apostar. Las reglas de juego son las que están establecidas y no hay por qué cambiarlas simplemente para darle gusto a una persona que yo consideraba demócrata, pero que lamentablemente hoy lo veo más parecido a Maduro que nunca. ¿Cuál cree usted que es ese camino que él está buscando de la constituyente? Porque que el poder del pueblo, que si el Congreso no dice, o sea, ¿cuál cree usted que será esa estrategia para llevar a Colombia a una constituyente? A Petro le molesta profundamente que el Congreso sea independiente, que le diga no a algunas de sus reformas y por eso trata con la constituyente de evitar que esas reformas le fracasen. En segundo lugar, sabe perfectamente que los tiempos los tiene ajustados, por eso está viendo de qué manera se brinca al Congreso para aprobar por decreto la convocatoria y de esa manera le quede solo la Corte Constitucional como última instancia. Ahí hay que tener mucho ojo, porque varios magistrados de la Corte Constitucional cambiarán el próximo año y es posible que el presidente controle esa Corte que hoy es independiente. Por eso, cuando los colombianos dicen, no, es que tenemos instituciones fuertes, las tenemos, pero se pueden debilitar. Pero sus ministros, y él mismo ha dicho y ha dejado entrever que el fin no es reelegirse, que no estará en esta asamblea constituyente la cuestión de la reelección en Colombia. ¿Usted no le cree? Los ministros de Petro nunca han hablado por Petro, siempre los contradice, siempre termina quitándole la razón. Entonces, muy buenas intenciones puede tener un ministro, pero finalmente termina pasando lo que el presidente quiere que pase. Entonces, yo sí creo que el presidente quiere reelegirse y perpetuarse en el poder. Eso no es un chiste, esa es una advertencia que llevo haciendo desde enero de este año. Y muchos me llamaron loco, otros me dijeron que estaba causando pánico económico, pero finalmente lo reconoció en Cali en una de sus manifestaciones. Y ahora vamos al tema de la reelección que tanto ha preocupado en América Latina, cuando usted dice que está haciendo lo más parecido a Nicolás Maduro. La situación de Venezuela es muy crítica en estos momentos después de esas elecciones y esa proclamación de ganador a Nicolás Maduro. ¿Qué le preocupa que pueda pasar eso y que tenga incidencia en Colombia inmediatamente, senador? Sin vergüenza alguna se robaron las elecciones en Venezuela. Eso para nadie es un secreto. Ni siquiera han publicado las actas, lo cual demuestra que no quieren mostrar la evidencia. Pero dos, la consecuencia más complicada es el éxodo. Yo oí hace unos días que pueden estar saliendo de Venezuela millones de venezolanos que pierden su casa, sus raíces, sus empleos, a salir a probar en cualquier otro país. Latinoamérica debería estar muy atento porque esa consecuencia ya la vivimos en Colombia hace unos años,
con 2 millones o 2.500.000 venezolanos. Eso se puede multiplicar por 2 o por 3 y Colombia no va a tener la capacidad pese a que la hermandad es total. Entonces hay que pedir garantías y democracia, garantías en la democracia y obviamente pues los reconteos es lo mínimo que una democracia podría garantizar. ¿Usted le pide al gobierno a la institución que haga un reconteo, pero el gobierno de Gustavo Petro le ha quedado debiendo a la democracia en Venezuela? Por supuesto que sí. Nadie puede negar la amistad que existe entre Gustavo Petro y el dictador Maduro. Y me parece que hay que marcar independencia. Una cosa es Maduro, otra es Colombia. Y obviamente hay que ponerse del lado de la democracia, ponerse del lado de los venezolanos que están sufriendo, que están viviendo momentos absolutamente críticos y que Colombia no puede simplemente, por un negociado como puede ser el del gas, pues pretender resolver dándole visto bueno a un resultado que es terriblemente antidemocrático. Ahora, Gustavo Petro ha dicho que es el primer gobierno o es el primer gobierno de izquierda de este país. ¿En qué izquierda lo coloca usted? ¿En la izquierda de Boric? ¿En la izquierda de AMLO? ¿En la izquierda de Maduro? Lo primero es que hay que pedirle al presidente Petro que repase la historia colombiana. Presidentes de izquierda y verdaderamente de izquierda ha tenido Colombia. Esto no es de izquierda para usted. Izquierda es generar verdaderas transformaciones como la que en su momento hizo el presidente López Pumarejo. Y yo creo que ahí es donde esos cambios generan beneficio. ¿Dónde ubico yo a Petro en estos momentos? No es la izquierda de Boric, que es un demócrata que respeta las reglas, no es la izquierda de Lula, que sabe que el crecimiento económico es fundamental para luchar contra la pobreza. Petro se convirtió en un radical, que lo único que le interesa es demeritar todo lo que ha construido este país y tratar de imponer un sistema estatista, o sea, que todo lo haga el Estado. Y eso ya está demostrado, ha fracasado en Colombia y en Latinoamérica. Yo acuño una frase de la tercera vía: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. ¿A quién le conviene que haya competencia? ¿A quién le conviene que haya más oferta? Al ciudadano, que es quien finalmente puede elegir un producto de mejor calidad a menor precio. Lo cierto es que le quedan 2 años, senador. Sí. 2 años al gobierno de Gustavo Petro y escándalos de corrupción. Vámonos para ir por ahí. El presidente Petro parece de teflón. El verdadero cambio es hacer, no retroceder. El presidente Petro le prometió luchar contra la corrupción al país y ha sido el gobierno más corrupto de los últimos años. Vale la pena reconocerle su perdón, pero el perdón debe ir acompañado de responsabilidad política. Y la responsabilidad política es por lo menos pedirle la renuncia a todos los que están implicados en ese escándalo de corrupción. Yo creo que esto se quedó en palabras, en discurso. Pero ese es uno de muchos. Ese es uno de muchos. Y entonces por eso le digo, él es de teflón, es de los que dice yo no sabía, no vi, fue a mis espaldas. ¿Qué pasa con la responsabilidad de él? Pues comenzó en una aprobación del 65%, ya va en el 27%, en el 28%, seguramente seguirá disminuyendo porque los colombianos y los latinoamericanos son todo menos bobos. Saben perfectamente cuándo las cosas están pasando y cuándo no. Y en este caso están pasando en contra de la democracia y del propio bienestar. Las tarifas de la luz más caras de la historia, los alimentos por las nubes, la inseguridad en su peor momento. Obviamente la confianza institucional atraviesa su peor estancia. Entonces, acá o reaccionamos y le exigimos al presidente o podemos fracasar. Yo le pido a Petro que gobierne, que se dedique a resolver los problemas de los colombianos, no a seguir echando discursos. ¿Es mucho decir que el gobierno le está entregando territorio a las disidencias de las FARC, senador? No es correcto. Lo que está pasando en el Cauca, en Arauca, en norte de Santander, es la demostración de que en estos momentos, lamentablemente, los grupos al margen de la ley controlan el territorio, atentan contra la población y lo único que les importa es el narcotráfico. Son unos narcotraficantes que claramente tienen que saber que el Estado los debe perseguir porque es un negocio ilícito. Entonces no se puede dialogar con ellos. Ese paz total, ese plan ambicioso del presidente Gustavo Petro, ¿es posible? Él creyó que podía sentar a todos. ¿Sí se puede hablar con las disidencias como se puede hablar con el ELN? Pues como candidato dijo que acabaría el ELN a los 3 meses. Y mire usted, le incumplieron en repetidas ocasiones los ceses del fuego, lo que demuestra que no hay interés. Ellos lo que buscan es una ley de punto final. Y ese es el segundo punto de la constituyente de Petro. Perdón y olvido.
para todos quienes en estos momentos tienen esa condición de delincuentes. Lo invito a hacer una pausa y vamos para su oficina Claro que sí. con este viento de agosto. Con esta despeinada. Nos quedamos en sus aspiraciones políticas. Viene una época electoral donde la gente dice que todavía falta, pero usted como buen político, todavía falta, es muy rápido, o sea, son 2 años donde todo el mundo empieza a hablar de quién va a ser candidato y hoy en Colombia hay como 30.000 candidatos, por decir poquitos, 30.000 candidatos y su nombre suena, de senador a candidato presidencial, senador. Andrea, yo tengo 49 años. ¿Está joven? Y llevo 27 en política, entendiendo la política como el arte de servir y no como la actividad para servirme, sin investigaciones, sin sanciones. Por supuesto me he preparado para ser presidente toda mi vida y creo que este es un momento donde el país quiere una persona que recupere la seguridad y el control territorial, que respete las instituciones, la prensa y que por supuesto luche contra el hambre, contra la pobreza. Vamos a presentar no solamente ideas, nuevas ideas, sino que el país también requiere renovación generacional. ¿Por su partido o por afuera? Porque cuando habla de renovación generacional, pongamos en el contexto de nuestros televidentes en América Latina. Vargas Lleras es un gran político colombiano, es presidente del partido Cambio Radical y a él también le interesa la candidatura presidencial. ¿Cómo sería entonces la cosa? No, Germán Vargas es el líder natural de nuestro partido, es el hombre mejor preparado para gobernar sin lugar a dudas. Estamos esperando qué decisión toma él y por supuesto es un tema de conversación, porque evidentemente lo que tenemos que hacer todos quienes nos consideramos de centro derecha es trabajar unidamente para enfrentar la elección del 26. Esto no puede ser por egos. Acá hay que pensar quién tiene mayores posibilidades y en esa forma empujar el carro. Esa centro-derecha en Colombia, si hay esa unión de centro-derecha, porque donde uno empieza a ver es que la izquierda siempre está un poco más enfilada, más disciplinada. Y la centro-derecha, no solo en Colombia, lo hemos visto en América Latina, lanza los 100.000 candidatos y al final todos los votos se dispersan y pues gana la otra opción. ¿Hay una centro-derecha que está unida en esa onda, senador, en Colombia, realmente? Filosóficamente, claro, vuelvo y repito, el control territorial, la recuperación de la seguridad, echar menos discursos y ejecutar, respetar la libertad de prensa, pero luchar contra el hambre, contra la inequidad, eso es lo que es la centroderecha. Pero Ahora, usted la ve unida en torno a unas elecciones presidenciales, por ejemplo, con un candidato único. Tiene que unirse. Y hay mecanismos para lograrlo, por ejemplo, una consulta popular, bien sea en el mes de noviembre del 25 o en el mes de marzo del 26, y de esa forma poder tener una única persona que es la que represente ese ejercicio. ¿Cómo ve usted la situación de los partidos políticos en Colombia? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el Perú? Le pongo el ejemplo. Tantos partidos políticos que al final hay una inestabilidad política. En las regionales en Colombia vimos un poco lo mismo. ¿De qué partido es usted? ¿Ganó el gobernador de tal parte? ¿Ganó el alcalde de tal parte? ¿Y de qué partido? No, eran como 200 partidos apoyándolo. Hay una crisis de partidos políticos en Colombia que usualmente fue un ejemplo en América Latina de partidazgo político. Por supuesto que la hay. Es que en 2007 teníamos 85 partidos y pasamos a 7. Ahora, por distintas razones, pasamos nuevamente a 40 y la gente no se identifica. La gente lo que quiere es buscar personas que en estos momentos tengan capacidad, pero adicionalmente atributos como el de la transparencia, el de la ejecución y algo muy importante, el de la unión. Yo le dije hace un rato y algo que quiero repetir. No hay que gritar ni insultar para saber decir las verdades. Colombia necesita soluciones a los problemas de los ciudadanos. Y yo creo que acá puede haber unas apuestas bastante serias y que están basadas en la evidencia. Ahora, Colombia tuvo por décadas, años, y en América Latina, el gobierno de derecha o de centro derecha, y era el único país que no tenía el péndulo de la izquierda. ¿Hay un mea culpa de esa derecha, de esa centro derecha, senador, de que hoy pues esté el gobierno de Gustavo Petro en el poder? Dos cosas. Lo primero es que la alternancia de poder siempre será básica para una democracia, para que la gente sepa qué significa una cosa y otra. Y acá lo que queda demostrado con la izquierda radical del presidente Petro es que no saben gobernar, es que todo lo que prometieron lo incumplieron. Y en segundo lugar,
Yo creo que evidentemente hubo gravísimas equivocaciones que afortunadamente han demostrado pueden ser corregidas. Pero acá lo importante es entender qué es lo que le está preocupando a la ciudadanía y cómo resolver esos problemas, más que una ideología o más que una persona, porque de lo contrario vamos a seguir con discursos mentirosos que enamoran ocasionalmente, que eligen puntualmente y que no resuelven los problemas de la ciudadanía. Si yo le digo Javier Milei, ¿qué dice usted? Javier Milei es un hombre que cree que todo debe ser evidentemente de derecha. A mí me parece que tiene cosas importantes como la reducción del Estado. Hay que acabar con tanta burocracia, la disminución de la carga tributaria. Y me parece a mí que si acierta en entender que tiene una lucha contra la pobreza que dar, puede estar bien posicionado. Si yo le digo a Gabriel Boric. Me parece que es una izquierda moderada y sobre todo lo valoro recientemente cuando salió a decir sobre Venezuela que esos resultados no eran confiables. Lula da Silva. Me parece que es un hombre de izquierda que entiende que el sector privado es fundamental. Si ve usted, esto no se trata de un extremo o de otro, se trata de cómo actúan las personas. Y los colombianos me han visto actuar a mí, saben perfectamente cuáles son mis posiciones. Yo no soy una persona que tenga que atacar per se una posición para imponer la mía. Hay cosas buenas de un lado y del otro y lo importante es saber a qué se le quiere apostar. Andrés Manuel López Obrador. No, yo sí creo que es un populista que afortunadamente entendió que necesitaba del sector privado para sacar sus proyectos adelante, pero es una persona que está permanentemente confrontando porque cree que así puede fortalecerse. La situación en Estados Unidos a puertas de unas elecciones presidenciales que nos han dejado a todos boquiabiertos por todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Es que es histórico que un presidente que se va a reelegir y que ya esté nominado se baje de la candidatura. ¿Había que hacerlo? ¿Joe Biden tenía que bajarse de esa candidatura, senador? Definitivamente, y yo creo que el tránsito a Kamala Harris ha sido positivo para el Partido Demócrata, una persona joven, una persona con experiencia, una persona que no polariza y seguramente tendrá del otro lado a Donald Trump, una persona que genera todo tipo de controversia, pero es una elección que está pareja. Ahora, ¿qué está pensando Estados Unidos de Latinoamérica y particularmente de Colombia? Ahí está el gran reto. Si Estados Unidos no entiende que Latinoamérica tiene que ser necesariamente una pieza fundamental para construir sociedad y democracia, pues la puede dejar perder. Pero ahora Estados Unidos siempre dice que Colombia y Estados Unidos han sido siempre grandes aliados. Esa es una realidad. Se cumplieron 202 años de relaciones, incluso diplomáticas, entre ambos países. Pero una cosa es que gobiernen los demócratas con un gobierno como el de Gustavo Petro y otras que pueda llegar Donald Trump a la presidencia con un gobierno y Gustavo Petro en el poder. ¿Cómo se ven esas relaciones, senador, entre Estados Unidos y Colombia? No, yo sí creo que los americanos, independientemente del partido, están molestos con el gobierno del presidente Petro. Desmanteló el Plan Colombia. Todo el apoyo aéreo que le ha prestado está hoy prácticamente en tierra. No tenemos cómo luchar contra el narcotráfico y mucho menos contra la minería ilegal o contra el éxodo por el Darién. Y eso de alguna otra manera está demostrando que la gente sigue viendo a los Estados Unidos como el sueño americano. ¿Por qué no dar las herramientas para que la gente quiera permanecer en Latinoamérica? Para eso se necesita oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, seguridad. Es que la seguridad no es propiedad de la derecha ni de la izquierda, es un derecho. Como la paz no es propiedad de la izquierda ni de la derecha, es un derecho. La seguridad y la paz son sinónimos y en eso tenemos que trabajar de la mano de todos los países que nos quieren ayudar a acabar esta maldita guerra que nos tiene desbaratados. Ahora, la situación puede cambiar, le decía, porque cuando está Joe Biden y Gustavo Petro en el poder, ambos como que se ponen de acuerdo en el tema, por ejemplo, de las drogas, de la situación, de la perspectiva holística, dice el gobierno de Estados Unidos, y Gustavo Petro dice que vamos a hacer otra estrategia, la interdicción. Este tema, no la erradicación, sino la interdicción. Y Estados Unidos parece tomarla bien, pero con un Trump en el poder, la interdicción se queda en el camino. Al que más le interesa que Trump sea presidente es a Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque se vuelve una figura de confrontación permanente. Hace exactamente lo que está haciendo Maduro. El antiimperialismo, los yanquis, la quema de las banderas. Se encuentra otro enemigo. Exactamente. Petro no busca sino enemigos. Petro no le gusta conciliar, concertar, construir. A él le gusta es figurar. Y por esa razón, los problemas del Cauca
donde está muriendo la gente, o los de Arauca, donde están asesinando a la gente, poco le interesan. Está concentrado en el conflicto de Israel y Palestina, pero olvida asumir posición en el de Rusia y Ucrania. ¿Por qué le gusta tanto la política? Porque yo creo que es la única forma cercana, cuando nací, cuando crecí, cuando me eduqué, de cambiar sociedad, de mejorar condiciones. Yo creo que uno en la política tiene la capacidad de generar más oportunidades y por eso soy tan insistente. La política es el arte de servir, no para servirse. Si usted quiere ser rico o quiere hacer plata, dedíquese al sector privado y ahí vuélvase un gran emprendedor, un gran empresario. Pero en la política usted tiene que terminar como comenzó. Y yo afortunadamente pues tengo que demostrar, que en estos 27 años de política estoy como comencé. ¿Se ha tomado usted un café con Gustavo Petro? Me tomé un café con Gustavo Petro en el año 2011, hace muchos años. Desde ese momento no hemos tenido la oportunidad. Pero si tuviera ese chance, con mucho respeto le diría lo que estoy pensando. Ahora, en 2 oportunidades, el 20 de julio, mirándolo a los ojos, con respeto, le dije lo que estaba pensando, que el país está retrocediendo. Pero también le dije que yo creía que él genuinamente creía que era posible un cambio. Lo que pasa es que eso lo dejó en discursos, en palabras, y no ha podido. Y no ha podido no es porque no lo dejen, sino porque él no ha querido lograr resolverle los problemas a los ciudadanos. Hay quienes dicen en Colombia que Gustavo Petro, siendo de derecha, centroderecha, empresarios, políticos, lo que sea, que Gustavo Petro tuvo la oportunidad de su vida, de realmente aportarle un cambio a este país y la perdió. ¿Usted está de acuerdo? Pues la está perdiendo. Todavía tiene cómo reaccionar, cómo actuar, cómo mejorar, cómo construir. Del disenso se construye el consenso. Y lo más importante, es muy poco tiempo el que uno tiene para gobernar y hay que tomar decisiones para ejecutar y para ver de qué manera logra resolverle los problemas a los ciudadanos. Yo creo que hay que desbogotanizar Colombia, ya se lo dije. Hay que regresarle a las regiones su autonomía, su independencia, su capacidad de decidir. Esa no es una discusión muy difícil que dar y Petro la podría poner en práctica si la priorizara, como sería importante priorizar fortalecer el sistema de salud. Hay que meter a las EPS en cintura, pero no hay que acabar con la posibilidad que una persona que tiene un cáncer, Dios no lo quiera, cualquiera, pues no le toque pagar 1.000 o 2.000 millones de pesos para tener un tratamiento porque literalmente no hay cómo. Y eso es entender que no se trata de un lado o del otro, se trata de resolverle los problemas a los ciudadanos. Y seguir hablando duro. Y seguir hablando duro, con firmeza, pero con respeto. No hay que gritar para decir la verdad. Senador, yo le agradezco muchísimo por este tiempo donde hemos recorrido América Latina y Colombia, que tan importantes para la región, muy amable. No, yo te agradezco mucho a ti por esta invitación, un verdadero honor. Y termino con una frase que no puede ser la de cajón. La libertad de prensa es fundamental para las democracias. Defendámosla. Vengan de donde vengan las ideas. Le agradezco, senador. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.